hermanos, una vez más poder saludarle. Me siento contento de poder estar aquí y ver una buena asistencia hoy en la iglesia. Qué bueno es el Señor, hermano. Nos alegramos cuando vemos que los hermanos estamos aquí, pero cuando vemos que no están aquí nos sentimos tristes, porque de verdad, hermanos, Dios nos da ese amor por los hermanos. En otro tiempo no era así, pero cuando nosotros conocemos a Dios y nacemos de nuevo, una de las cosas que Dios pone en nosotros es amor por los hermanos. Y nos entristecemos cuando no los vemos, pero hoy me da alegría poder compartir con ustedes, cantar al Señor juntos, y también saludamos a aquellos que nos van a ver por medio de las redes sociales como Facebook o YouTube, donde sea que se encuentren, reciban un saludo de nuestra parte. Y aquellos hermanos que no los hayamos visto, sean bienvenidos en esta hora. Qué gozo es poder estar aquí, hermanos, para estudiar la palabra del Señor juntos. En las últimas semanas, hermanos, he estado estudiando el libro de los Salmos y de verdad ese libro ha sido de mucha bendición. Para los que no saben, los días jueves yo paso unas enseñanzas en vivo por medio de Facebook, mi página, así que le invito, hermanos, si usted no se conecta, y si lo hace, gracias por hacerlo, y de favor, hermanos, le ruego que me lleven sus oraciones. De favor se lo pido, ore por mí para que el Señor siga bendiciéndome a través de su palabra, porque de verdad el libro de los Salmos está bendiciendo mi vida de una manera muy especial. Y en esta hora espero de que el Señor también bendiga la suya a través de uno de los salmos. Hoy quiero invitarlo a considerar conmigo el Salmo 19. Salmo 19. Este salmo fue escrito por el rey David, quien amaba a Dios con todo su corazón y conocía a Dios de una manera muy especial. Y él nos va a decir en este salmo de que Dios se ha revelado al mundo de dos maneras. En los versículos 1 al 6 vamos a ver de que Dios se ha revelado al mundo en una manera general por medio de la creación. Y en los versículos 7 al 14 vamos a ver de que Dios se ha revelado al mundo de una manera especial a través de su palabra. Y esas son las dos maneras de que Dios ha hablado. Dios ha hablado al mundo y lo ha hecho de dos maneras. Así que yo he titulado esta enseñanza Los dos libros de Dios. Uno escrito sin palabras en el cielo y el otro escrito en este libro que usted tiene ahí. Esta es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Así que yo quiero, hermanos, en esta noche, con la ayuda del Señor, predicar acerca de este salmo y animarlo, motivarlo para que nosotros anhelemos leer este libro, que veamos la gloria y la grandeza de Dios. Así que vamos a leer el salmo juntos, iniciando en el versículo 1. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre, Señor, estamos aquí reunidos en esta hora, Dios mío, y anhelamos, Señor amado, conocerte más, Señor. Anhelamos ver tu gloria, Dios mío, revelada, Señor, en tu palabra. Y esa gloria que tú has mostrado en los cielos, Señor. Oh, Dios mío, te rogamos, Señor, que nos hable, Dios amado. Que tu palabra pueda producir en nosotros, Dios bendito, esa hambre y sed de ti. Que tu palabra, Dios mío, produzca, Dios amado, esa necesidad, Señor. Que podamos deleitarnos en ella como lo hacía David. Para él era más dulce que la miel. Que tu palabra sea así también para nosotros, Señor. Háblanos en esta hora, Dios mío. Instrúyenos a través de ella, Señor. Queremos conocerte más. Queremos ver tu gloria, Señor, revelada, Señor, en los cielos y en tu palabra. Porque queremos honrarte más, Señor, y amarte más. Y por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Entonces, hermano, como le decía, he titulado esta enseñanza los dos libros de Dios. Uno de ellos escrito sin palabras a través de los cielos y el otro con palabras a través de la Biblia. Dios ha hablado y ha hablado claro. Entonces, vamos a ver en primer lugar los versículos 1 al 6 en donde Dios se ha revelado al mundo a través de la creación. Dios ha hablado claro a través de la creación. El salmista empieza diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta es una revelación clara. Algunas personas se preguntan cómo podemos saber si Dios existe. ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez? ¿O he escuchado a personas incrédulas que preguntan cómo tú puedes saber que Dios existe si nunca lo has visto? ¿Cómo podemos responderles a esas personas? Regularmente nosotros los cristianos decimos, bueno, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿verdad? Y eso es correcto. Pero también David dice aquí de que Dios se ha revelado claramente a través de la creación. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice de que el primer requisito para que alguien se acerque a Dios es creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Nadie puede buscar a un Dios que no existe. Y por eso que nosotros no podemos tener una fe de otra persona, especialmente los jóvenes. Porque yo a veces les pregunto, ¿cuál sería tu respuesta si un ateo o un incrédulo te preguntara por qué tú crees en Dios? La peor respuesta que pueden dar es porque mi papá dice que Dios existe, o porque mi padre me lleva a la iglesia. Nosotros debemos de saber certeramente de que Dios existe. Amén, aleluya. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén, amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber de que Dios existe? Simplemente mirar al cielo. La evidencia está ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios.
¿Qué tan difícil es ver la gloria de Dios en los cielos? Hay personas que han negado la existencia de Dios y han llegado a la conclusión de que todo lo que existe fue creado de la nada. Este universo tan vasto que nosotros vemos fue creado de una explosión de la nada. Hace millones y millones de años, de la nada explotó algo y se formó el universo. Necesitamos mucha fe para creer eso. Necesitamos más fe para creer de que todo el universo se creó de la nada que para creer de que los cielos fueron creados por la mano de Dios. ¿O no es cierto? Así que los jóvenes no dejen que nadie los engañe diciendo, no, es que todo ha evolucionado. ¿Cuál es el principio de todo? La Biblia dice claramente que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces el universo habla de la grandeza de Dios. Los cielos están dando día tras día testimonio de que Dios existe. ¿Usted cree que algo se puede formar de la nada? ¿Usted cree que este libro se puede formar solo? ¿Será posible que la creación, el universo que es tan vasto, se creó de la nada por sí mismo? La Biblia dice que nosotros por fe creemos de que los cielos fueron hechos por la mano de Dios. Por fe. Pero esa fe no es una fe muerta, es una fe que tiene evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Ahí están los cielos. ¿Queremos saber si Dios existe? ¿Qué tenemos que ver? Look, it's right there. ¿Quién creó el universo? ¿Solo? ¿De la nada? No, mi fe no es una fe muerta, mi fe tiene evidencia. Es cierto, yo ni usted podemos ver a Dios con estos ojos. No lo podemos ver. Pero ¿sabe qué sí podemos ver? La obra de Dios. La obra de sus manos. ¿Acaso eso no tiene peso? ¿Acaso nuestra fe es una fe muerta? Yo a veces escucho predicadores que dicen, de un paso de fe. Como que la fe fuera un paso, usted cierra los ojos y no sabe nada. Como que va ahí en el vacío. No, nuestra fe tiene fundamento. Y es cierto, yo no he visto a Dios con estos ojos, pero mis ojos han visto las obras de Dios en el cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Porque usted y yo estamos aquí. Porque el cielo existe. Hay millones y millones de estrellas. Y la Biblia dice que Dios la conoce a cada una de ellas por nombre. Entonces, el universo habla de la grandeza de Dios. Escuche lo que dice David en el Salmo 8. Cuando yo estudiaba este salmo fue de mucha bendición. Y David dice en el versículo 3 del Salmo 8, cuando veo tu cielo, dice él, obra de tus dedos. Wow, ¿sabe usted qué tan vasto es el universo? Yo no sé porque no soy astrónomo, pero según lo que he leído dice que hay millones y millones de galaxias mucho más grandes. Mire, si usted ha intentado eso con su teléfono y toma el teléfono y se mete al Google Earth y aleja la cámara lo más posible hasta llegar del satélite, va a ver que poco a poco se va apartando hasta que mira un globo, que es el globo terráqueo. Pero de acuerdo a los astrónomos, el Sol es 1.000.000 de veces más grande que el mundo. Y hay galaxias que son 1.000.000 de veces más grandes que el Sol. Y nosotros, los seres humanos, estamos dentro de ese globo que se llama Tierra. Pero el universo es tan grande. ¿Por qué Dios haría un universo tan grande? ¿Será que el Señor quiere que sepamos algo? Sí. Lo que Él quiere que nosotros sepamos que Él es grande, que Él es poderoso. Y David dice, tú hiciste todo el universo, ¿con qué? Con tus dedos. Wow, con los dedos Dios creó todo lo que existe.
cuando veo tu cielo, dice él, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Cuando usted examina el cielo y se ve a la luz de ese universo, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué tan grandes somos? Somos tan pequeños. Y Dios es tan grande y tan maravilloso. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impactaba? Que ese Dios tan grande y tan maravilloso y tan poderoso pensó en usted y en mí. ¿No es eso grandioso? Y yo miraba eso y decía, wow, Dios es grande. Y ese Dios tan grande me ama. Y me escogió a mí y a usted. ¿No es eso grandioso? ¿Sabe lo que hace eso en nosotros? Nos mueve a adorar a Dios. Porque vemos a un Dios, no a un Diosito como muchos tienen, no, a un Dios poderoso que creó los cielos y la tierra con sus dedos. Amén. Amén. Dios es grande. Dios es grande. Y eso es lo que los cielos cuentan. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa revelación de Dios es una revelación constante. Regrese al Salmo 19 y mire lo que dice el versículo 2. Dice que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es una revelación constante. Un día anuncia a Dios, el otro día y la noche que viene siguen anunciando a Dios. Aunque todos los predicadores del universo se callaran, ¿sabe qué? El cielo seguiría predicando que Dios existe. Porque una noche anuncia. Y cuando viene el día, como le pasa la batuta y sigue anunciando que Dios existe y que Dios es grande. Y eso es lo que David dice, que esta revelación es constante porque un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Esta revelación es una revelación sin palabras. Este es el libro de Dios sin palabras. Pero habla, y habla claro. ¿No es cierto, hermano? Cuando vemos los cielos, ¿no se maravilla usted? David se maravillaba y decía, wow, esta es una revelación sin palabras. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero escucha ahora, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y David no se está contradiciendo aquí. Lo que está diciendo es de que Dios habla a través de la creación sin palabras. Dios habla sin palabras y su mensaje llega ¿hasta dónde? Hasta el término de la tierra. No hay lugar donde exista un ser humano que el cielo le dé testimonio de que hay un Dios. Hay un Dios. Negar la realidad es absurdo. Y creer de que todo lo que existe se creó de la nada es ridículo. De la nada, nada sale. Por eso es que los jóvenes no se deben de dejar intimidar por aquellos científicos según el mundo que están diciendo de que todo lo que existe fue creado de la nada, incluyéndose a ellos. No. Dios le preguntó a Job, le dijo, ¿tú que eres sabio? Le dijo, respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Le dijo, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estaban estos científicos que afirman que hace millones y millones y millones de años el universo se creó de la nada? ¿Dónde estaban? No estaban ahí, ¿cómo lo creen? Por fe. Por fe. Y esa fe, esa palabra les choca, pero es por fe que creen lo que creen. ¿Por qué usted y yo creemos que Dios existe? Por fe. Pero ¿sabe qué? Nuestra fe tiene evidencia. Los cielos están ahí. Y nosotros estamos aquí. Y no aparecimos de la nada, no vinimos del mono. Dios nos creó. Y nos creó de acuerdo a su imagen y semejanza.
Y eso es lo que David está diciendo aquí, que los cielos hablan sin palabra y su mensaje llega hasta el rincón del mundo. David dice también que esta es una revelación gloriosa. Es poderoso Dios. En los versículos 5 y 6 David describe poéticamente cómo el sol sale como un esposo fuerte y feliz. Y David está hablando porque David era poeta, era escritor, era músico y amaba al Señor. Y él está escribiendo aquí y describe al sol como un esposo. Mire lo que dice, versículo 5. Refiriéndose al sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. David dice, el sol sale y su calor llega a todo lugar. Y Dios es tan maravilloso que puso el sol exactamente ahí donde tiene que estar. Si lo hubiera acercado un poquito más a la tierra, ¿sabe qué le hubiera pasado a nosotros? Nos quemamos. Y si lo alejara, ¿sabe qué nos pasaría? Nos congelamos. Dios es perfecto. Dios es grande. Ese es nuestro Dios. Y ha hablado. Dios ha hablado sin palabras. Dios ha hablado sin palabras. Dios habla sin palabras y su mensaje llega hasta el último rincón de la tierra. De manera, dice Pablo, que ningún ser humano tiene excusa. Y sabe que Pablo toma esto como argumento en el libro de Romanos, capítulo 1. Le voy a pedir a mi hermano ahí que si lo puede buscar en la traducción actual. Romanos, capítulo 1. Versículo 18 al 21, el apóstol Pablo toma esto de la creación, y yo creo que Pablo estaba pensando en el Salmo 19 cuando escribió esto. Y quiero leérselo en esta traducción porque es mucho más clara, es la traducción de lenguaje actual. Dice así el versículo 18 del capítulo 1 del libro de Romanos: pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Y el versículo dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. La gente profesando ser sabias se han vuelto necios y han cambiado la gloria de Dios. Y en vez de honrar a Dios, están honrando a la creación de Dios. En vez de honrar al Creador, están honrando a la criatura. Y Pablo dice que ningún ser humano tiene excusa. Alguna vez alguien le preguntó, ¿pero qué con aquellos que están allá que nunca han escuchado el Evangelio? Bueno, Pablo dice aquí que esa persona no tiene excusa porque los cielos le dan testimonio de que hay un Dios. Y esa revelación, esta revelación de Dios, es suficiente para condenar a toda la humanidad, pero no para salvar. Dios ha hablado claramente sin palabras a través de la creación, y esa revelación es más que suficiente para condenar a toda la humanidad, pero solamente la revelación especial de Dios a través de su palabra tiene el poder para salvar al pecador. Por eso es que Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él preguntaba, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por oír. Pero por oír esto, por oír la palabra de Dios. Ahora, el primer libro de Dios escrito sin palabras es suficiente para condenar. ¿A quién?
toda la raza humana. Porque nadie tiene excusa, de acuerdo a Pablo, porque todos conocen que hay un Dios. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero, otra vez, esta revelación no es suficiente para salvar. Así que esto nos da paso a nuestro segundo punto, que es la revelación escrita en su palabra. Ya vimos que Dios habló claro en los cielos. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, que la revelación de Dios también ha sido clara en su palabra. Y vamos a leer el versículo 7 al 9. Y en estos versículos vamos a encontrar que 6 veces es mencionado el nombre de Jehová. 6 veces. ¿Por qué? Porque David quiere que nos quede claros a quién pertenece este libro. Este no es cualquier libro, este es el libro de Jehová, el libro de Dios. Miren lo que dice el versículo 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. 6 veces el apóstol menciona que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. ¿Por qué el énfasis? Quiere que comprendamos que este libro no es cualquier libro, es el libro de Jehová. Él lo escribió. Pero también David dice aquí de que esta palabra tiene 6 características que nos menciona. Y dice que esta palabra es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. Esta palabra es poderosa. Es la palabra del Señor. Y en esta palabra también nosotros adquirimos muchos beneficios. Y David menciona 6 aquí en estos versículos que leímos. En el versículo 7 él menciona 2, dice que la palabra de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Luego dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego dice en el versículo 8, menciona otros 2, que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. ¿Sí ven que él dice que la palabra es recta, pero luego también nos da los beneficios de esa palabra? Esta palabra no solamente es poderosa, sino que convierte el alma, dice David, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, produce temor. Y en sexto lugar dice que produce entendimiento de la verdad. Y lo que yo quiero, hermanos, con todo mi corazón es que nosotros veamos lo maravilloso que es este libro. Para que anhelemos este libro. Para que lo deseemos como un niño desea la leche espiritual no adulterada. Así que vamos a ver estos 6 beneficios que nos menciona David aquí, uno por uno. Y el primero de ellos dice que esta palabra es tan poderosa en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, hermano, la palabra traducida como ley aquí es Torah, que significa enseñanza, instrucción o doctrina. No se refiere simplemente a la ley de Moisés, sino a todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cuando a veces nosotros escuchamos la palabra ley, pensamos que eso simplemente se refiere a los primeros 5 libros de Moisés. Pero la palabra ley quiere decir mucho más que eso. Quiere decir enseñanza, instrucción o doctrina. Entonces, cuando habla de la ley de Jehová, se está refiriendo a todo el consejo de Dios. No nomás a la Torah, como se le llama a los primeros 5 libros de Moisés.
Pero esa es la palabra aquí, Torah. Pero Torah, una vez más, es enseñanza, instrucción o doctrina. Y esa es la palabra que David está usando aquí. Hermanos, y esta palabra es precisamente la que el Espíritu Santo usa para transformar las almas de las personas. Nadie tiene el poder de cambiar a nadie. ¿Se han dado cuenta usted de eso? Amén, aleluya. No podemos cambiar a nuestros hijos. No podemos cambiar a nuestra esposa, o nuestra esposa quisiera cambiarnos a nosotros y no podemos. Hay solamente algo que tiene el poder para cambiar el alma, la persona interior. Porque le digo algo, usted pensará que me conoce a mí. Dice, bueno, yo conozco al hermano, ahí usted enfrente está predicando. Pero lo que usted está viendo de mí es la casa donde yo vivo. El hermano Fran vive adentro de este cuerpo, de esta casa que usted está viendo. Esa es mi alma. No es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo vivo dentro de este cuerpo. Yo soy un alma que vive en este cuerpo. Por eso es que cuando yo me muera, me voy a separar del cuerpo. El alma mía saldrá y se irá con mi Señor para siempre. La casa quedará aquí. Y la gente a veces está intentando de cambiar la conducta de las personas. Y por eso es que no funciona, porque lo que se debe de cambiar es el alma. Es la esencia de la persona, y eso no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer la religión, no lo puede hacer el predicador. Porque no es el sembrador el que tiene el poder de producir frutos. Es la semilla. Es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que cambia la ley del Señor. Convierte el ¿qué? El alma. Y cuando convierte el alma, ¿sabe qué pasa? La persona cambia por fuera. ¿O no es cierto? Porque todo verdadero cristiano no sigue siendo la misma persona. Porque es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que lo hizo nuevo? La palabra del Señor. Porque esa palabra es la que el Espíritu Santo usa para transformar el alma de una persona y cambiar sus pensamientos. Porque eso es lo que la palabra hace. ¿Sabe qué hace? Cambia nuestros pensamientos. Cambia nuestro corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es tan poderosa que convierte y transforma a la persona de adentro hacia afuera. Esa es la obra que hace Dios, el Espíritu Santo, usando ¿qué? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para convencer al pecador? Su palabra, esta palabra. Y por eso es que nosotros debemos de amar y de predicar esta palabra, porque esta es la que tiene el poder para cambiar. Nada más. No importa las habilidades que yo tenga, no importa el método que yo use, lo que tiene el poder es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El apóstol Pedro dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo fuimos renacidos? Por medio de la palabra. El Espíritu nos convenció de pecado, ¿no es así? Y nos llevó a Cristo. ¿Y qué usó? La palabra. ¿Y sabe qué? Dios sigue usando esta palabra para salvar. Porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y su palabra sigue teniendo poder. Así que, ¿qué es lo primero que hace? La palabra de Dios convierte el alma. Luego, en la segunda parte del versículo 7, dice David que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Mire el poder que tiene esta palabra. Porque David dice en segundo lugar que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Dios no cambia. Y por eso su palabra no cambia. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es tan poderosa que tiene el poder de tomar a una persona ignorante, dicen otras traducciones, sencilla, y hacerla
sabia. Estaba estudiando que la palabra original, la raíz de esta es como una puerta abierta, de esta palabra sencilla. Y alguien sencillo es como alguien que tiene su mente abierta. ¿Ha escuchado usted a las personas que dicen, soy mente abierta? ¿Sabe lo que está diciendo? Soy alguien ignorante, alguien que tiene la puerta abierta y que cualquier cosa puede entrar ahí. Alguien dijo, si tú tienes la mente abierta, ten cuidado, no se te vaya a caer el cerebro. Aquí hay muchas personas que se jactan de decir, yo soy mente abierta, como que eso fuera algo para jactarse, pero sabe que esta palabra dice que toma a alguien sencillo y le pone una puerta y le cierra. Todos nosotros tenemos puertas en nuestras casas. ¿Por qué? Que no podemos dejar entrar cualquier cosa, no podemos dejar entrar a cualquier persona. Nuestra mente debe de estar de igual manera instruida por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene el poder para hacer eso? Este libro. La palabra de Dios es tan poderosa que puede tomar a un hombre sencillo y hacerlo sabio, no importa el nivel académico que esa persona tenga. ¿Ha conocido usted personas que apenas saben leer o que han aprendido a leer en la Biblia, pero que son sabios? Porque Dios los ha hecho sabios. Mire, el que lee la Biblia, no importa qué nivel académico haya logrado, esta persona sabe cómo el mundo fue creado. Y es sabio. Esta persona sabe cómo el mundo terminará. Esta persona sabe dónde vive y por qué vive aquí. Sabe para qué está en este mundo y sabe a dónde va. Tiene propósito. Es una persona que vive con dirección. ¿Por qué? Que ha leído la Biblia y entiende que Dios lo creó con un propósito. Y vive sabiamente. Sabe qué pasa después de la muerte. Esta persona es una persona sabia que tiene respuestas. ¿De dónde ha obtenido su sabiduría? De este libro. Una persona que lee este libro es una persona que entiende que tiene propósito y que entiende que el mundo va de mal en peor. Y entiende por qué el mundo está como está. Y entiende cómo el mundo terminará. Porque lo ha leído en la palabra. No sabemos al final quién gana, hermanos. Las cosas están mal, sí. Pero ¿sabe qué dice la Biblia al final? En Apocalipsis, ¿quién gana? Cristo gana. Y los que están con Él. Y nosotros no sabemos qué espere mañana, pero sabemos que al final la victoria es nuestra porque nosotros estamos en Cristo. Y vivimos no como los demás, con miedo. No, vivimos confiados de que Dios está con nosotros. Y que si ese Dios está con nosotros y por nosotros, entonces ¿quién podrá estar en contra? Eso es lo que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. El que medite en la palabra de Dios será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice David. ¿Queremos ser bendecidos? ¿Sabe cuál es la clave? Medite en este libro. Meditemos en este libro, porque entonces seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y aunque vengan problemas, siempre estará verde. ¿Sabe por qué? Porque sus raíces han profundizado y se están alimentando. ¿De dónde? ¿Del mundo? No, de este libro, de la palabra de Dios. No va por ahí cavando cisternas rotas, tratando de beber de donde no hay agua. No, porque su fundamento es Dios. Entonces, es sabio. El testimonio de Jehová, dice David, es fiel, que hace sabio al sencillo. En tercer lugar, dice David de que los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón, en el versículo 8. Entonces, alegran el corazón. Alegran el corazón. ¿Sabe que muchas personas tienen una idea equivocada acerca del cristianismo? Piensan que ser cristiano es como vivir en un santo aburrimiento donde usted no puede hacer absolutamente nada. Muchos jóvenes tienen la idea de que los cristianos son las personas más aburridas.
Porque no pueden disfrutar de nada. Porque como que Dios nos tuviera atados y nosotros estamos ahí queriendo ir al mundo a hacer lo que los demás hacen. Y eso es una mentira del diablo. Porque si hay alguien que es feliz, es un cristiano. Porque solamente Dios hace al hombre feliz. ¿Dónde más? Los que hemos vivido en el mundo sabemos. Yo le digo esto a cada rato a los jóvenes. Yo vengo de ahí. Vengo de buscar felicidad. Vengo de querer encontrar la plenitud, la felicidad, y el mundo no lo da. Solamente Dios lo hace. Solamente Dios hace al hombre feliz. Cristo dijo: yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? La abundancia. El Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que ser cristiano no es estar condenado a un santo aburrimiento donde ahora yo absolutamente no puedo disfrutar de nada. No, ¿sabe qué? Mire, Dios ha hecho tantas cosas para que nosotros las disfrutemos. Y debemos de disfrutar. Debemos de disfrutar. ¿Por qué? Porque David dice en el Salmo 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. ¿Dónde es que está la plenitud de gozo? Fuera del Señor. Esta es una mentira del diablo que la gente piensa de que estar en la iglesia es como estar atado, como que Dios nos encadena y no nos deja hacer lo que nosotros queremos. No. Y si alguien está así aquí, necesita convertirse. Porque sabe que los mandamientos de Dios no son gravosos. Así que deje de andar diciendo: oh, qué difícil es ser cristiano. Porque si para ustedes ser cristiano es difícil, porque los mandamientos del Señor no son gravosos, porque sabe que el Señor nos atrae con cuerdas de amor. Y los mandamientos del Señor no son para hacernos daño, sino para que nosotros seamos verdaderamente felices. Solamente en Cristo hay felicidad. Y David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor. Fuera de Dios no hay felicidad. Y algunas personas están tratando de ser felices ahí en el mundo. Y otros que han crecido en la iglesia están esperando el momento para ir a ver si son felices afuera. No hay felicidad en el mundo. Solamente Dios hace el hombre feliz. Así que dice David que los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? ¿Entristecen el corazón? No, lo alegran. ¿Lo alegran por qué? Porque los mandamientos del Señor no son gravosos, son para nuestro bien, ¿no es cierto? ¿Cuál de los 10 mandamientos no le gusta a usted? ¿No robarás? ¿No matarás? ¿No adulterarás? ¿No mentirás? Esos son para nuestra protección. Y la gente que no les gustan los mandamientos de Dios es porque están practicando uno de esos pecados que dice: no hagas esto. Y por eso no les gusta. En la segunda parte del versículo 8 dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que en cuarto lugar dice David que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra preceptos aquí se puede traducir también como mandamientos o como direcciones que el Señor nos da. Y dice que los preceptos de Jehová son puros. Los mandamientos de Jehová, hermanos, no son sugerencias para nosotros, son mandamientos. No crea que Dios hace sugerencias. No, Dios nos da mandamientos. ¿Por qué? Porque esta palabra, los mandamientos de Dios, son nuestro GPS. Este es nuestro manual. Este es el manual para nuestra vida. Cuando tú compras un teléfono o compras un carro, viene con un manual, ¿verdad? En ese manual explica cómo va a usar todo lo que fue diseñado. Su diseñador, mi diseñador, nos dio este manual. Y no son sugerencias, son mandamientos. Este es nuestro GPS. Amén. Para llegar al cielo. No hay otro camino.
Gloria a Dios. Y es a través de la palabra que el Señor nos mantiene unidos a Él. Así que la palabra de Dios es nuestro manual y ella debe de guiar nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Dice el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luego dice en el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, ¿con qué? Con guardar. Mire, este mundo es un mundo de oscuridad. Y no podemos ir por ahí tratando de encontrar nosotros respuestas fuera de este libro, hermano. Porque este libro es nuestro manual, este libro es nuestro GPS para llegar al cielo. Y David dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, alumbra nuestro camino, nos ilumina por donde tenemos que andar. Por eso es importante leer este libro, para saber cómo debemos de conducirnos en este mundo, para saber dónde tenemos que ir y dónde no tenemos que ir. En quinto lugar, David dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, en el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Temor aquí habla de respeto, reverencia y admiración. No es miedo, porque ese temor, esta reverencia que el Señor produce en nosotros es una admiración. ¿Qué siente usted después de saber de que el Dios que nosotros tenemos hizo los cielos y la tierra con sus dedos? Nos sentimos como una admiración de decir, wow, qué Dios más grande, qué Dios más poderoso el mío. Y eso produce en nosotros reverencia hacia Dios, produce en nosotros admiración por ese Dios. ¿Y sabe dónde nos guía eso? A adorarlo, a obedecerlo, a seguirlo. ¿Por qué usted cree que tantos famosos tienen miles de seguidores? Que estas personas admiran algo de esos atletas o de esos músicos o lo que sea. Ellos admiran algo. Y cuando nosotros nos deslumbramos por la grandeza de Dios, lo que hacemos es admirar a ese Dios y nos postramos a Él. Así que la palabra de Dios produce temor en nosotros. Esa clase de temor y admiración que Dios produce en nosotros es por entender quién Él es y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, esta clase de temor, hermanos, no nos mueve a huir de Dios, sino que más bien nos lleva a depender de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos que somos como unas ramas que están unidas a la vid. Y si esa rama se aparta del árbol, ¿qué le pasa? ¿No le da temor eso a usted? Y sabe que Dios obra de esa manera para que usted y yo no se aparte de Él. Él pone temor en nuestro corazón para que no nos alejemos de Él. Usted es una rama que necesita estar unida a Cristo. Y si se aparta de Cristo, no tiene vida. ¿A dónde iremos? ¿Quién más nos podrá ayudar? Y eso es lo que produce la palabra en nosotros, temor. ¿Para qué? Para que no nos apartemos del Señor. Porque el Señor ha prometido llevarnos a nuestro destino. Pero ¿sabe cómo lo hace? Nos guarda, nos preserva, pone temor en nosotros. ¿Para qué? Para que no nos apartemos. ¿Sabe por qué usted no se ha apartado? Porque quizás entiende que usted es un pámpano que necesita estar unido a la vida. Y que separado de Cristo nada es y que nada puede hacer. Si entendemos eso, hermano, eso va a producir en nosotros temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Jehová. Ahí empezamos, reverenciando a ese Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios 1:7. Entonces, cuando alguien tiene temor de Dios, ¿sabe qué hace? Se aparta del problema. Permanece en Dios, permanece en Cristo. ¿Por qué? Porque entiende que su vida depende de eso. No dice, voy a la iglesia porque voy a apoyar. No dice, voy a la iglesia porque yo necesito alimentarme, mi alma tiene sed de Dios. No viene a la iglesia porque lo traen a la fuerza, viene porque tiene hambre y sed de Dios, sabe que su vida depende de eso. Eso cambia todo, hermano.
Eso cambia nuestra visión, cambia nuestra vida, cambia nuestro cristianismo. Ya no venimos a la iglesia porque nos traen, venimos porque necesitamos a Dios. Eso es lo que hace la palabra. Produce temor. Pero ese temor no nos aleja, nos acerca a Él. Así que el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Finalmente dice David que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Al final del versículo 9. La palabra juicio aquí se puede traducir también como decretos o decisiones. Y lo que David está diciendo es que Dios ha hablado y lo que Él ha dicho es verdad. La palabra de Dios es verdad. Lo que Dios dice de la creación es verdad. Lo que Dios dice del pecado es verdad. Lo que Dios dice del hombre es verdad. Lo que Dios dice del mundo es verdad. Lo que Dios dice del matrimonio es verdad. Porque hay mucha gente que están diciendo otras cosas del matrimonio. Pero cuando usted va a la Biblia y usted lee la Biblia, lo que dice Dios ahí, esa es la verdad. Un hombre y una mujer. No importa cuánto quieran cambiar, la verdad está aquí y está establecida. Dios ha hablado y ha hablado claro. Y lo que Dios dice del hombre, eso es. Dios ha hablado claro y dice que todos han pecado, todos están bajo la ira de Dios, pero la gracia se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree. Entonces, lo que Dios dice del matrimonio es verdad, lo que Dios dice de la muerte es verdad, lo que Dios dice del infierno es verdad, y lo que Dios dice del cielo también es verdad. Gloria a Dios. Este libro es la verdad. Amén. Amén. Este libro, hermano, es la palabra de Dios. Dios ha hablado y ha hablado claro. Gloria a Dios. Creamos. Amén. Aleluya. Creamos que este libro es la verdad. Amén. Lo que Dios dice es verdad. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo afirmó en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17, donde dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Cristo dijo también que conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará? La verdad os hará libres. Amén. Esta palabra tiene el poder de libertar a las personas Amén. y hacernos libres. David sabía perfectamente eso. Por eso es que él tenía la palabra de Dios como un tesoro y se deleitaba con ella, se deleitaba con esta palabra. ¿Cómo quisiera yo de verdad, hermanos, que nosotros también pudiéramos sentir lo mismo que David sentía? ¿Cómo quisiera yo que nosotros pudiéramos ver este libro y referirnos a él como David se refería? Mire lo que decía él en el versículo 10. Para David esto era un tesoro, era su deleite. No había nada más importante, y David era un rey, no se olvide de eso. Tenía posesiones a montones, pero para David su mayor tesoro era este libro. Mire lo que dice el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice, esta palabra para mí es más preciosa que el oro, y no cualquier oro, sino el mejor oro. Y es más dulce, decía. Me deleito más en esta palabra que en cualquier cosa que venga a mi paladar. ¿Sabe por qué? Porque este libro está siendo de bendición, porque veo el corazón de David aquí. David amaba a Dios. Por eso es que Dios dijo que David era conforme al corazón de él. Y aunque le falló, es cierto, pero David amaba a Dios. No por lo que Dios le había dado, sino por quien Dios era. Él amaba su palabra. Él amaba la palabra de Dios y se deleitaba en ella. David atesoraba la palabra, y atesorar y guardar los mandamientos de Dios trae grande galardón. Mire lo que dice el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. ¿Qué hay? Grande galardón. ¿No es acaso eso lo que buscamos?
Buscamos el favor de Dios. Y David ya ha dicho que para encontrar el favor de Dios lo que tenemos que hacer es meditar en esta palabra día y noche para estar firmes en ellos. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Entre más conocemos la Biblia, ¿sabe qué va a hacer este libro también? Entre más nosotros lo conocemos, más nos conocemos a nosotros mismos. Esta es la verdad. Y cuando yo conozco lo que dice este libro, me conozco a mí. Y no me comparo con los demás, me comparo con este libro. Mire lo que dice David, versículo 2. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nadie puede engañar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y hay personas que están tratando de vivir doble vida, como que si Dios no supiera lo que están haciendo. Se les ha olvidado que la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y están viviendo doble vida, tratando de engañar a Dios. Pero David conocía a Dios, y David sabía que nadie se podía esconder de él. ¿A dónde me iré de tu presencia?, decía él. ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. ¿A dónde huiré? Y por eso es que él decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Decía: líbrame, líbrame de los que conozco, líbrame de la soberbia. Esa es una de mis peticiones: Señor, líbrame de la soberbia. No dejes que me enaltezca, no me dejes apartarme de ti. Ayúdame a permanecer en ti, dependiente de ti, no importa lo que pase. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que perverso es el corazón más que todas las cosas. Y pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Sabe por qué la gente se cree buena? Porque no leen este libro. Pero cuando usted empiece a leer este libro, va a orar como David y decir: oh Señor, líbrame de las soberbias. Preserva a tu siervo que no caiga. Hazme íntegro. Esa palabra significa hacer lo correcto cuando me estén viendo y cuando no me estén viendo. Cuando está mi esposa y cuando no está mi esposa. Porque Dios es real, hermano. Para David Dios era real y él lo conocía. Y él dice que entre más conocía su palabra, entre más conocía a Dios, más se conocía a él. Y eso es algo que todo aquel que estudia la palabra va a experimentar. Pero ¿sabe qué produce eso en nosotros? Más misericordia. Porque cuando nosotros entendemos quiénes somos de verdad y lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros, no tenemos excusa para no perdonar a quien nos ha ofendido. Porque sabemos que estamos en el mismo plano y que por misericordia no hemos sido consumidos. Pero ¿sabe qué también es cierto, hermanos? Que el que más conoce este libro y conoce a Dios también entiende que ese Dios que se revela en este libro es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. No nomás lo deja el Señor ahí despedazado, destruido, no. Va a entender que el Dios que se revela en este libro es un Dios bondadoso, un Dios perdonador, que está dispuesto a recibir a todo aquel que va delante de Él y le dice: Señor, he pecado delante de ti, ten misericordia de mí. El que lee este libro también entiende que hay perdón en el Señor. Amén. Y que Él es un Dios misericordioso. Amén, aleluya. Escuche lo que dice David en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice: tú eres mi Dios, tú eres mi redentor, tú eres mi salvador. A ti Señor, a ti busco, porque sé que en ti hay misericordia. Él decía: prefiero caer en tus manos y no en las manos de mis enemigos. Porque David entendía que Dios era un Dios misericordioso. Entonces, es cierto, Dios conoce todo.
Y cuando nosotros leemos este libro nos vamos a conocer a nosotros como el Señor nos conoce. Pero que eso no nos desanime, sino que nos haga dependientes del Señor y que vayamos a Él y le digamos: Señor, aquí estoy, ayúdame, cámbiame, Amén. haz algo en mí. Amén. Aleluya. Yo sé que tú eres real y que no te puedo esconder nada. ¿Sabe qué? No hay nadie, no hay una persona más miserable que aquella que está pecando ocultamente. No hay otra persona más miserable que eso. Y yo lo experimenté antes de ser cristiano. Porque uno aparenta que todo está bien, pero ¿sabe qué? Yo conocí, aparte de este libro, yo crecí en el Evangelio. Cuando llegaba la noche y me acostaba y cerraba los ojos, me sentía miserable. Porque yo sabía lo que estaba haciendo. Delante de la gente yo aparentaba que todo estaba bien, pero vivía miserable. No era feliz. Porque el pecado destruye hogares, destruye familias. El pecado destruye y Dios conoce todo. Pero sabe que Dios es misericordioso. ¿Por qué no cantamos una alabanza? ¿Por qué no cantamos cuán grande es Él? Yo le aseguro que ahora que cantemos esta alabanza, la vamos a cantar diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros cantamos con entendimiento, las palabras que salen de nuestra boca no son solamente palabras, salen del corazón. Y es ahí, hermanos, donde la doctrina, donde la enseñanza es importante, porque cantar sin entendimiento no es lo mismo que cantarle a un Dios grande y poderoso que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué no se pone de pie y cantamos al Señor? Cantamos esta alabanza y le decimos: cuán grande eres, oh Dios. Oh Señor, tú eres grande, Dios mío. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué somos nosotros para que nos visites? Pero en tu misericordia